nuestra última clase. A ver si dejamos un gustito más dulce después del gusto amargo de esta mañana. Entonces, la palabra restauradora es la última palabra en realidad. Entonces, así como el libro se cierra con ese atisbo de esperanza, así también podemos esperar que en el mensaje teológico también nosotros podamos encontrar efectivamente un mensaje de gracia, ¿no? Entonces, la palabra restauradora de Dios, ¿no? Sería esta última parte. La destrucción no es la última palabra de Dios, no es la última dimensión de la palabra de Dios. Dios cumple su palabra restaurando la alianza quebrantada, como decíamos esta mañana, pero poniendo sobre otras bases esta relación para que sea efectivamente duradera. En medio de sus compatriotas endurecidos por el mal, la esperanza del profeta descansa solo en Dios, ¿no? Ya lo decía ahí, maldito el hombre que pone su confianza en la fuerza meramente humana, bendito el hombre que confía en el Señor, será como un árbol plantado al borde de la acequia, ¿no? El Salmo. Esta esperanza va a ir evolucionando a través de la crisis de la nación, y los discípulos de Jeremías que recogen su enseñanza, cuando pase la catástrofe, podrán pensar en que algo más podrá sobrevivir efectivamente, ¿no? Construir, plantar, también son dimensiones de esta palabra, forman parte de la mediación profética. Se la ve en acción muy pronto en el ministerio de Jeremías, en los llamamientos que él dirige al Israel del norte, pero sobre todo en los oráculos introducidos por esa invitación que dice, he aquí que vienen días, ¿no? Entonces, Amim Banim, vienen días, es decir, vienen días o Bajarit Anim, al final de los días. Entonces se ve que para un futuro vendrá. Nos podemos hacer una cierta idea de la esperanza que surge del libro examinando los oráculos que están introducidos o construidos con indicaciones temporales como estas que acabo de expresar, ¿no? He aquí que llegan días, ¿no? O bien llegará un tiempo, ¿no? Que son normalmente fórmulas que van seguidas de Neum Adonai, oráculo del Señor. He aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo, y así, salvo en la última, en 51:47, que es un oráculo contra Babilonia. A veces puede introducir una amenaza cercana, ¿no es cierto? He aquí que vienen días en que en este templo no quedará más que una montaña de escombros, ¿no? El capítulo 7, ese también para los extranjeros. Pero cuando esta fórmula introduce un periodo de restauración en un futuro más lejano, contiene lo que diríamos son los objetos principales de la esperanza cultivada por Jeremías, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 16, 14, porque vendrán días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá más por la vida del Señor que ha hecho subir, es decir, juro por el Señor que ha hecho subir del país de Egipto a los israelitas, sino juro por el Señor que ha hecho subir a los israelitas del país del norte y de todos los países a donde los había dispersado, y los ha traído a la tierra que había otorgado a sus padres. Este es un elemento de esperanza, ¿verdad? Porque se va a hacer proverbial también, se va a hacer fórmula de juramento, se va a modificar la fórmula de juramento vigente, ¿no? Juro por el Señor que nos sacó de Egipto, ahora juro por el Señor que nos trajo de nuevo de las naciones a donde nos había dispersado. Vale decir que es promesa firme, porque sí es fundamento de un juramento, ¿no? Entonces, y es promesa firme de algo que se ha experimentado. También en 23:5 y en 33 sobre todo, ¿no? Ese texto que introduce los oráculos de consolación de Jeremías, ¿no? Entonces se usa también la fórmula en aquellos días, ¿no? Por ejemplo, decíamos aquí en ese conjunto de oráculos de los capítulos 30 al 33, aparece así, ¿no es cierto?
porque llegará un día, oráculo del Señor, en que yo pondré fin al cautiverio de mi pueblo Israel y de Judá. Capítulo 30, versículo 3. Y en el mismo bloque de textos de este librito se usa, por ejemplo, en 31, 33. Esta será la alianza que yo pactaré con el pueblo de Israel después de aquellos días, ¿no? Después de aquellos días, ¿no? En aquellos días. O también al final de los días, también se usa esa expresión que Ba'aharit Hayamim, es Ba'aharit Hayamim, que es parecida a la que usa Isaías también, ¿no? 23:30, por ejemplo. Sería cuestión de subrayar en el libro todas las expresiones, todos los oráculos que están construidos con estas indicaciones temporales de futuro y comprobar cómo puedan encontrarse allí expresiones de esperanza, ¿no? Vamos entonces a ver, en primer lugar, la esperanza pasa por la reunificación y el regreso de los exiliados. La reunificación y el regreso de los exiliados. Pero eso no va a ser suficiente, va a ser necesario fundamentar la relación con Dios sobre una nueva base, una nueva alianza, digamos. Y en tercer lugar, renovar así la vida religiosa en el país, en ese orden, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, el primer oráculo del librito de la consolación anuncia los días en que el Señor hará volver a los exiliados a la tierra de los padres para que tomen posesión de ella. Fíjense que es un conjunto de capítulos, 30 y 31 sobre todo, después se puede ampliar hasta el 33, pero el 30 y 31, un librito, una colección, un cuadernillo de oráculos de salvación, que por eso muchas veces en las Biblias tiene el título de libro de la consolación, como suele hacerse con capítulos 40 al 55 de Isaías, ¿no? Y fíjense cómo se abre. No es arbitraria la denominación del libro, porque dice el texto, palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor. Así dice el Señor Dios de Israel, escribe en un libro todas estas palabras que yo te he comunicado. Porque llegará un día, oráculo del Señor, en que yo pondré fin al cautiverio de mi pueblo Israel y de Judá, lo dice el Señor, y los haré volver a la tierra que yo les di a sus padres para que la poseyeran. Estas son las palabras que dijo el Señor sobre Israel y sobre Judá. Fíjense, este conjunto de capítulos configura un libro, un librito. Y no sabemos exactamente en qué momento, pero Jeremías recibe la orden de escribir estos oráculos en un libro. Cuando se da esa orden es porque eso se va a cumplir probablemente después de que pueda verlo de Jeremías, ¿no es cierto? Entonces, más vale que lo escribas, porque esto no se lo vas a poder repetir verbalmente, entonces escríbelo, ¿no? Y probablemente entonces esto puede haber tenido lugar en los comienzos muchos de estos oráculos pueden ser de los comienzos de su ministerio, muchos dicen que son efectivamente de los tiempos de Josías, aprovechando después del 640 o del 626 más precisamente, momentos en los que empieza a ascender la potencia de Babilonia, surge una dinastía caldea que ocupa el trono y que empieza a tener pretensiones imperiales, empieza a avanzar sobre las posesiones de Asiria, se deshace del yugo asirio, Babilonia, entonces Asiria empieza a perder fuerza, ¿no? Ese momento dejan de apretar de hacer presión sobre los territorios ocupados en el oeste, es decir, en Israel, en el corredor siro-palestinense. El Israel que había sido el Israel del norte había pasado a dominio asirio, efectivamente incluso habían instalado colonos allí en ese lugar, una especie de mestizaje con la población local y de mezcla religiosa, ¿no? Toda la población de Asiria. Pero en ese periodo entonces, bajo Josías todavía, empieza a disminuir esa presión, ¿no? Y eso podrían ser los años 626, fíjense, 627 comienza la misión de Jeremías según su propio testimonio. Ese podría ser el contexto en el que Jeremías empieza a invitar a que vuelvan al Señor, ¿no? A esa gente del Israel del norte, con la que podría sentir muchísima simpatía, pues siendo él también un norteño, ¿no?
no del extremo norte, pero sí de Benjamín. A su vez, un tiempo después también, pues probablemente estos oráculos también tuvieran mayor vigor como llamamientos a volver a los que se habían ido, por ejemplo, a Egipto, ¿no es cierto? Pero van a cobrar mucho más significado todavía, mucha más importancia cuando se trate ya de la deportación del 597, de la deportación del 587 y de la siguiente, ¿no? Entonces, son oráculos que van a tener aún mayor vigencia todavía, ¿no es cierto? Entonces, hay varias propuestas de datación, pero que puedan ser oráculos anteriores al exilio, lo dice, por ejemplo, este versículo 4. Estas son las palabras que dijo el Señor sobre Israel y sobre Judá. Es decir, estos oráculos distinguen todavía entre Israel y Judá. Israel no significa todavía todo el pueblo, significa el pueblo del norte, y se distingue así de Judá. Eso es normalmente un indicio de antigüedad, porque después Israel, el término Israel pasa a significar el conjunto, sin distinción de norte y sur, ¿no? Bueno, entonces, bajo el gobierno de Godolías hubo también un retorno desde los países vecinos, ¿no? Y también allí podría tener vigencia esta invitación. Bueno, entonces un retorno, ¿no? Este término ha sido aplicado a los deportados de Babilonia en los estratos más tardíos, ¿no? Por ejemplo, ahí en el 31, 8 al 9, miren, yo los traigo desde el país del norte, dice ahí, ¿no es cierto? Los reuniré desde los confines del mundo, entre ellos hay ciegos, paralíticos, mujeres embarazadas y las que ya dieron a luz. Todos juntos volverán hacia aquí como una gran asamblea. Salieron en medio de llantos, pero yo los traeré envueltos en consuelo. Los conduciré hacia torrentes de agua por un camino recto en el que no tropezarán, porque yo me he convertido en un padre para Israel y Efraín es mi hijo primogénito. Entonces, esta invitación del país del norte hace suponer ya exiliados, deportados a Siria o deportados a Babilonia. Tranquilamente estos textos pueden ser antiguos y haber recibido, sin embargo, los añadidos estos de las relecturas que las posteriores generaciones de discípulos de Jeremías le han introducido. Entonces, seguramente también 30:10, tú, Jacob, servidor mío, no tengas miedo, oráculo del Señor, no te desanimes, Israel, porque yo vengo desde lejos para salvarte a ti y a tu descendencia del país donde los tienen cautivos. Jacob volverá y estará sereno y tranquilo y no habrá quien los espante. Fíjense el binomio Jacob-Israel que a nosotros nos suena ya cuando hemos estudiado el Deutero Isaías, ¿no? Ese binomio con el que se dirige a su destinatario. Entonces, esa invitación es paralela a la otra invitación que hacen 46, 27 y 28. Bueno, con ese tema del regreso, del retorno, se relaciona también el tema de la reunificación. Los reuniré de entre todas las naciones y los haré volver, o los haré volver y los reuniré en una gran asamblea. Y esa está representada, esa acción de reunir y de hacer volver, representada bajo la imagen del pastor. También aquí en el capítulo 23, después de haber arremetido contra los pastores, malos pastores de su pueblo, dice, versículo 3, yo mismo reuniré al resto de mis ovejas desde los países a donde las había dispersado y las haré volver a las praderas para que tengan crías y se multipliquen. 23:3, 29:14 también, y en este conjunto de los capítulos 30-31, en el capítulo 31, versículos 8 al 10 que acabamos de leer, y en el capítulo 32, versículo 37, ¿no? Yo los reuniré de todos los países a donde los había dispersado a causa de mi ira, mi cólera y mi gran enojo, y los traeré de vuelta a este lugar para que habiten tranquilos. Entonces la reunificación asume una mayor amplitud todavía cuando se omite la mención de Babilonia, porque entonces no es solo traerlos de Babilonia, sino a todos los países a donde se han dispersado, todos los lugares a donde se han dispersado. Ahí en 29:14.
yo me dejaré encontrar por ustedes, oráculo del Señor, y pondré fin a su cautiverio. Los congregaré de entre todas las naciones y todos los sitios a donde los he dispersado, oráculo del Señor, y los haré volver al lugar desde donde los envié al destierro, de donde los eché, arrojé al destierro, pero shalach. Entonces, este nuevo gesto de Dios supera el gesto del éxodo de Egipto, ¿no? Entonces, también aquí aparece en varios lugares eso, en 23, 7, 8 que hemos leído, pero también en 16, 14, 15. Como necesarias premisas para la vida del pueblo en el país, la reunificación y el retorno son actos de misericordia de Dios, de misericordia de Yahvé, que ha decidido plantarlos de nuevo a ellos y construirlos de nuevo. Queda por saber todavía en qué condiciones será posible esa vida nueva en el país. Por eso pasamos a esta segunda consideración, la de la nueva alianza. La iniciativa que Dios toma para renovar la vida del pueblo es designada con dos términos reunidos por primera vez en la Biblia hebrea, Berit y Hadashah. Hadash, nuevo, ¿no? Berit, Berit es una disposición jurídica, ¿no es cierto?, que puede ser un testamento, ¿no es cierto?, dispone una disposición jurídica unilateral, puede ser un testamento, puede ser un testamento incluso refrendado con un juramento, ¿no es cierto?, puede ser un pacto también bilateral, un contrato, son berit. Tiene toda una historia de comprensión este término en el Antiguo Testamento, pero aquí por primera vez aparecen los dos términos relacionados, berit y hadashah. Hadash, habría que, por supuesto, entender bien este Hadash, ¿no? Hadash es un término que se empieza a ver en la literatura exílica en Israel, curiosamente. No se usa prácticamente antes, Hadash. Y significa nuevo, pero no necesariamente, no primariamente como numéricamente distinto, como cuantitativamente distinto, sino sobre todo como cualitativamente diferente. Porque para lo cuantitativamente distinto se usa mucho más frecuentemente un término mucho más normal que es ajer, otro, ¿no? Otro significa, bueno, este no, aquel, el otro. Entonces no es otra alianza, sino una alianza nueva, cualitativamente nueva, que no tiene por qué ser otra numéricamente, ¿no? Puede ser como ipse idem, ¿no es cierto? El mismo, pero distinto, puede ser, ¿no? Puede ser otro, pero el mismo. En griego hay dos palabras también, neos y kainos, ¿no es cierto?, que son distintos también en sus acepciones. Bueno, pero aquí lo que vamos a encontrar es por primera vez esto referido a la alianza, una alianza nueva. Se hace constar, sin embargo, la ruptura en la antigua. En 31 vamos a leerlo, ese capítulo, ¿no? Se registra así el fracaso de la reforma deuteronómica, si es que a ella se alude con las palabras de esta alianza, ¿no? En Jeremías 11 se aludía a eso, ¿no? Esta alianza, pero parece que esa reforma, por varias razones, no ha terminado bien, ¿no es cierto? La cuestión de la liberación de los esclavos, en el capítulo 34, ya había puesto de manifiesto de una manera muy concreta la defección de la alianza, es decir, que Israel no era fiel a los compromisos que había asumido, no honraba sus compromisos. Él tenía, según la alianza deuteronómica, la obligación de la manumisión de los esclavos al séptimo año y no lo hacía, ¿no? Entonces, los dos casos significativos en los que se emplea el adjetivo nuevo en el libro de Jeremías se encuentran en el mismo contexto, 31:22 y 31:33. Vamos a leer un poquito esos textos enseguida, ¿no? Bueno, en primer lugar dice 30 y
Vamos a adelantar y leer primero eso. 31, 20. En 31, 22 se dice: marca el camino con señales, coloca indicadores, etc. ¿Hasta cuándo andarás de un lado para otro, joven rebelde? El Señor está creando algo nuevo en esta tierra. La mujer cortejará al varón, ¿no? Algo nuevo, algo inaudito, algo que no se había visto, algo que no se había estrenado, ¿no? Nuevo en ese sentido, ¿no es cierto? Nuevo sin estreno, ¿no? Y en 31 al 33, vamos a ver ese. 31, entonces, 31 al 33, dice, al 34. Miren, llegan días, oráculo del Señor, en que yo pactaré una nueva alianza con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. De nuevo los dos. No será como la alianza que yo había pactado con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto. Fíjense, de nuevo se compara para subrayar la diferencia, la superación, ¿no? No será como esa alianza, pues esa alianza no han podido cumplirla ustedes, porque ellos quebrantaron mi alianza. Esa alianza era quebrantable, ¿no? Ustedes, de hecho, han fallado, a pesar de que yo me había desposado con ellos, o que yo era su señor, es el verbo Baal Tibam, que yo era señor de ellos, era su dueño, era su amo, o era su esposo, me había casado con ellos. Por el contexto, no sé si apurar tanto la cuestión de la imagen esponsal ahí, pero bueno, esta será la alianza que yo pactaré con el pueblo de Israel después de esos días, oráculo del Señor. Yo pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Esa Torah, que es como una brújula que indica una dirección, no estará fuera, sino dentro de ellos. Tendrán un GPS interior que los orientará, ¿no es cierto? Esa Torah. Y la escribiré en sus corazones, ¿no? Usa Kerev, interior, interioridad, y Lev. Lev no está de más decirlo, acuérdense, en la Biblia Lev, el corazón no es la sede de los sentimientos están en los riñones para la antropología bíblica, ¿no? De ahí salen los humores, las emociones y los sentimientos. Pero en el corazón están las intenciones, los pensamientos, las decisiones, la manera de pensar, y la decisión es como diríamos la conciencia, diríamos hoy, ¿no es cierto? Yo la escribiré en su propio corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse más el uno al otro diciendo a su hermano, reconoce al Señor, conoce al Señor. Eso era lo que echaba de menos Dios, ¿no? Nadie me conoce aquí. Y los grandes que deberían reconocerme tampoco. Porque todos me conocerán, del más pequeño hasta el más grande. Fíjense, los grandes, me dirijo ahora a los grandes que deberían conocerme, y sin embargo, que veíamos esta mañana. Yo perdonaré su culpa y ya no me acordaré más de sus pecados. Awon Hatá. Fíjense entonces algunas cosas para puntualizar, ¿no? La ley escrita en el corazón, ¿no? Una expresión única en el Antiguo Testamento. Las fórmulas semejantes se encuentran, por ejemplo, en 24:7, dice, yo les daré un corazón para conocerme, parecido, ¿no es cierto? Y en 32:29, los hasta el 40, sí. Reuniré de todos los países, ellos serán mi pueblo, les daré un corazón íntegro, dice 39, 32, 31. Les daré un corazón, dice Ehad, ¿no? Puede ser Ajer, un corazón, otro corazón, pero puede ser por la forma, por la semejanza de las letras, podría no ser Ajer, sino podría ser Ehad, uno. Les daré un corazón uno, es decir, les daré un corazón único, no dividido, no chaupi chaupi, chaupi sonco, ¿no? Corazón partido, dice, ¿no? Chaupi, el partido mitad y mitad, ¿no es cierto? No, un corazón uno, ¿no?
Por eso traduzco yo aquí un corazón íntegro. Les daré un corazón íntegro y una conducta íntegra para que me respeten siempre por el bien de ellos y de sus hijos que vendrán. 32-39. Es parecida a la expresión, ¿no? Yo pondré mi temor en su corazón, dice el mismo texto, ¿no? Yo pactaré una alianza eterna, dice el versículo 40, decía, allá le llamaba Berit Hadashah y aquí le llama Berit Olam, una alianza eterna en su favor. No me apartaré de ellos ni dejaré de hacerles el bien y haré que me respeten de corazón para que no se aparten de mí. Es decir, pondré en su corazón mi temor, es decir, haré que mi respeto, ¿no? El temor, el Yirat Adonai, es ese respeto cariñoso, por eso que llamaríamos devoción o fe nosotros. Que no son menos significativas estas expresiones, ¿no es cierto?, respecto de la novedad de la relación con Dios. Ni siquiera se pueden equiparar las declaraciones que hacía el Deuteronomio sobre la circuncisión del corazón, ¿no? Yo circuncidaré sus corazones, decía, ¿no? Ciertamente, pues, también Jeremías habla de eso en 4:4, ¿no? Pero se trata de la capacidad interior otorgada por Dios, por pura gracia, al hombre para que pueda responder a la voluntad de Dios. Eso resuelve uno de los mayores problemas del libro de Jeremías y que el Deuteronomio había dejado en suspenso, ¿no? El Deuteronomio decía, ¿no es cierto?, aquí te doy esta alianza, pero mira, sabete que no vas a poder cumplirla. Eso ya se lo dice de entrada, ¿no?, en la última versión del Deuteronomio. Y en Jeremías también esta incapacidad, bueno, aquí se resuelve, ¿no? Al final, el Señor hará posible esta alianza. ¿Cómo? Él pondrá su ley en tu corazón, la escribirá en tu interior. Pondrá su ley en tu interior, la escribirá en tu corazón. Entonces, el Señor va a ser el Dios de Israel, e Israel va a ser el pueblo de Dios, ¿no? Esta relación de reciprocidad, por fin será posible gracias a esta capacidad nueva otorgada por Dios, ¿no? Versículo 33, una reciprocidad total. El oráculo integra esta fórmula típica de la alianza que se difunde en la literatura bíblica, sobre todo desde finales del siglo VII, desde la Reforma Deuteronómica. Se dice también en el texto que todos me conocerán. Este tema del conocimiento de Dios, que es la clave de la existencia religiosa, ¿se acuerdan cuando lo resumía? En esto consiste, en que me conozcan, dice, ¿no? Más que una actividad intelectual, es la raíz de un compromiso total en el camino de Dios, ¿no? Es prerrogativa ya no de unos cuantos, sino que todo el pueblo me conocerá. Si no es un patrimonio de los sacerdotes que tendrán que enseñar al pueblo, no, todo el mundo me conocerá, del más chico al más grande, sin necesidad de mediaciones ni de enseñanza. La intervención divina entonces supera todas las deficiencias del orden antiguo que había señalado, por ejemplo, Oseas. No hay conocimiento del Señor en el país, ¿no? Bueno. Otro tema es el del perdón de los pecados, ¿no? Otra característica de esta nueva relación con Dios, ¿no? Versículo 34, ya no me acordaré. La alianza es posible cuando Dios borra los pecados que humanamente parecían irradicables, ¿no? Estaban escritos con buril de hierro, de diamante, de acero. Solo Él puede conceder ese perdón que la infidelidad al pueblo no merecería, ¿no? No hay ningún acto previo que merezca esta acción perdonadora de Dios. Es simplemente una decisión unilateral suya. Ese eficaz perdón de los pecados borra esa inscripción de pecado que estaba grabada en la losa del corazón. Si uno va ahora a este oráculo de la Nueva Alianza que acabamos de leer, uno va, por ejemplo, al capítulo 32, se da cuenta que este oráculo de la Nueva Alianza no es la única palabra de esperanza del libro. Esa felicidad futura es también evocada con mucha claridad en el capítulo siguiente, 32, 36 al 41. Entonces, esto que decía hace un rato. Ahora bien, por todo esto, dice el Señor Dios de Israel acerca de esta ciudad de la que ustedes dicen, ha sido entregada en poder del rey de Babilonia a causa de la espada, del hambre y de la peste. Yo los reuniré de todos los países a donde los dispersé a causa de mi ira, mi cólera y mi gran enojo,
y los traeré de vuelta a este lugar para que habiten tranquilos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un corazón íntegro y una conducta íntegra para que me respeten siempre por el bien de ellos y de sus hijos que vendrán. Yo pactaré una alianza eterna en su favor. No me apartaré de ellos ni dejaré de hacerles el bien y haré que me respeten de corazón para que no se aparten de mí. Disfrutaré de poder hacerles el bien. Qué lindo eso, ¿no? Disfrutaré de poder hacerles el bien. No disfruté castigándolos, no tuve más remedio que acompañar el curso de las cosas que eran consecuencia de su propia decisión. No tuve más remedio, me dolía más a mí que a ustedes, como el padre que no tiene que darle un chirlo a la criatura, pero por su bien, porque si no va a seguir metiendo los dedos en el enchufe. Y le duele más a él, ¿no? Si es por desquitarse, no vale, ¿no? Si es por descargarse la bronca, no vale, pero si le duele más que a él es porque es padre, de verdad. Dice, ahora yo disfrutaré de poder hacerles el bien y los plantaré de verdad en esta tierra con todo mi corazón, con toda mi alma. Por fin podré plantar. Es precioso el texto. Entonces se trata probablemente de dos oráculos diferentes, pero las semejanzas se pueden explicar porque tienen el mismo objetivo, ¿no? Fíjense cómo se caracteriza esta vida nueva aquí. Una vida nueva acompañada por varias transformaciones importantes. Por ejemplo, los instrumentos de la mediación que habían fracasado en su misión quedan en la sombra, en aras del pueblo en su conjunto. No se habla del sacerdote, del sabio, del profeta, del rey. Brillan por su ausencia. Es el pueblo solo. Las instituciones cultuales no figuran tampoco entre las preocupaciones futuras del profeta. Se reinterpreta incluso el significado del arca, de los sacrificios, ¿no? Capítulo 3, por ejemplo, hablaba de eso, 3:16, en el 7 también, cuando se hablaba de los sacrificios. No se menciona aquí ningún rito para el perdón de los pecados, ¿no? Es curioso porque, fíjense, por ejemplo, en Isaías 6, ¿se acuerdan? Cuando él dice, ay de mí estoy perdido, estuve callado, soy un hombre de labios impuros que vive en medio de gente de labios impuros. Dice, vino un serafín, tomó una tenaza y me tocó la lengua y ya estás. Purificado, tu pecado ha sido borrado. Sin mediación, sin sacrificio, sin sacerdote, es la directa acción de Dios en el corazón del hombre, ¿no? Aquí tampoco se mencionan estos ritos de expiación. La esperanza davídica no queda descartada, pero pasa a un segundo plano y se proyecta a un futuro. Este capítulo 23, cuyos primeros versículos hemos leído, en los versículos 5 y 6 hablan de esto, ¿no? Yo le daré un pastor según su corazón, ¿no? Pastores lavo bobis, eso viene de ahí, les daré pastores según mi corazón, ¿no? Incluso el título que aparece allí en el versículo 6, 23:6, Adonai Tzidkenu, el Señor es nuestra justicia, se va a ahora que era el nombre del monarca infelizmente reinante, ¿no? Se decía Tzidki Yahu, y ahora no es Tzidki, sino Tzidkenu, ¿no? Nuestro. Entonces el pueblo mismo, eso que era prerrogativa del rey, ahora se transfiere a la ciudad de Jerusalén, que se llamará así, ¿no? 33:15 dice otra vez, miren, llegan días, oráculo del Señor, en que yo cumpliré la promesa que hice al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. En aquellos días, en ese momento, yo le suscitaré a David un retoño legítimo, que practicará el derecho y la justicia en el país. Y en aquellos días, Judá estará a salvo, Jerusalén habitará tranquila. Y este será el nombre con el que se la llamará. El Señor es nuestra justicia. Adonai Tzidkenu, ¿no? Lo que se decía en el 23:6, ¿era? En el 23:6, durante su vida, hablando del monarca o del que reinará o de los pastores, suscitaré a David un retoño legítimo, reinará como rey, dice ahí, se comportará sabiamente en el futuro, y al final dice, Judá alcanzará la salvación, Israel vivirá seguro, el nombre con el que se lo llamará a él, al vástago de David, será el Señor en nuestra justicia. Aquí hay una relectura de eso en otra clave, una especie de democratización, digamos, de las prerrogativas reales. Es la ciudad la que se llama, ese espacio es el que continúa la promesa aquella, ¿no? El Señor
es nuestra justicia. La ciudad de Jerusalén convertida así en trono de Dios. La tradición de Jeremías permaneció abierta, como hemos visto, por mucho tiempo, y después del exilio fue recogiendo también otras tradiciones. Fíjense que aquí en estos capítulos 33 aparecen algunas tradiciones relativas a los levitas, incluso, que aparecen, ¿no? Porque así dice el Señor, versículo 17, no dejará de haber alguien del linaje de David que se siente en el trono del pueblo de Israel, ni dejará de haber alguien entre los sacerdotes levitas que esté delante de mí presentando holocaustos, incensando ofrendas y realizando sacrificios todos los días, ¿no? Entonces queda como abierta esa para la relectura de otros grupos también que se sientan identificados con estas promesas de Dios. Bueno, la comprensión de la alianza se hace más profunda al entrar ahora en contacto con la fe en el Dios creador, ¿no? Es un Dios capaz de transformar un desierto en campo cultivable, ¿no? El capítulo 32 habla de eso, ¿no? De esa transformación de la naturaleza, ¿no? Restauraré la suerte del país. Entonces, este país que era una estepa, digamos, se convertirá en un jardín, ¿no? Parecido a lo que aparece en Isaías, ¿no? Así como es capaz de transformar, un desierto en un campo cultivable, así también el Señor protege al pueblo que ha elegido y le concede sus bienes en la tierra que le ha regalado, ¿no? Esa tierra de la cual es Él el único dueño en realidad, ¿no? Es también creador del cielo y de la tierra, entonces puede darle a la alianza la misma permanencia que tienen el orden del cosmos, ¿no? Después en 34 estaba el oráculo de la nueva alianza, pero enseguida, renglón seguido, versículo 35 dice, así dice el Señor que pone el sol para iluminar el día y da órdenes a la luna y las estrellas para que alumbren la noche, el que calma el mar cuando braman sus olas, su nombre es el Señor. Así como nunca pueden faltar estas leyes establecidas por mí, las de la naturaleza, así tampoco la descendencia de Israel dejará de ser una nación que esté continuamente en mi presencia. Así como nunca se pueden medir los cielos en lo alto, explorar hasta el fondo los cimientos de la tierra, así yo tampoco rechazaré la descendencia de Israel por todo lo que han hecho. Oráculo del Señor. La permanencia de esta alianza, alianza nueva y eterna alianza, ¿no? El oráculo de la nueva alianza y las reflexiones que le siguieron ayudaron, en definitiva, a descubrir mejor el rostro de Dios, ¿no? Hay un tema teológico detrás de esto, que es un Dios que por amor es capaz de recrear a su pueblo, de perdonar sus pecados. Se revela como el Señor de la historia, velando por el cumplimiento de su palabra, ¿no? Se revela como el Señor de la historia también perdonando, ¿no? Por eso Santo Tomás que dice que Dios pone más potencia de su poder, ¿no es cierto?, en juego cuando perdona un alma, cuando convierte un corazón, que cuando crea todo el universo, ¿no? Es el Señor de la tierra y su poder se extiende a todo el orden de la creación. Este Dios se revela en la paradoja de una palabra que al mismo tiempo destruye y construye, arranca y planta, ¿no? Bueno, las discusiones que ha mantenido su profeta con Dios muestran que su justicia no está hecha a la medida de los hombres, ¿no? No es un Dios que entra en nuestros esquemas, no es un Dios que nos tranquilice del todo, ¿no? Ese tema, soy yo, como dice 23, ¿soy acaso yo Dios solo de cerca y no de lejos? Por más que lo sienta lejos, sigue siendo Dios, ¿no es cierto? Es decir, un Dios que no entra en nuestros esquemas. Al hombre le queda como la dura sensación de una alternancia entre el arrancar y el plantar, entre el derribar y construir, entre la presencia y la ausencia de Dios, ¿no? Pero quizás esta sea la mejor expresión del Dios, ¿no? ¿Soy acaso yo solo un Dios de cerca y no un Dios de lejos, ¿no? Y esa doble, entonces este doble aspecto del efecto de la palabra o de la profecía
de Jeremías, que arranca, demuele y planta y construye, quizás no sean solo dos etapas, sino dos dimensiones inseparables de la misma acción divina, ¿no? Bueno, así podemos como concluir con esta visión de la nueva alianza, que es, fíjense, en el corazón de la Biblia hebrea. Ahí está la conciencia de la limitación de la alianza en la que se vive y de la necesidad de ser fundado sobre un nuevo cimiento y de que la alianza sea nueva, ¿no? Ese oráculo tiene mucha historia, ¿no es cierto?, posterior. La historia de la recepción de este oráculo es importantísima en el resto de la Biblia y en el pensamiento cristiano. Expresiones parecidas a estas las encontramos nosotros en Isaías también, en 54, 62, cuando se habla de esa renovación de la relación de amor con su esposa Israel, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el 54.1, ¿no es cierto?, cuando le dice a Israel que serán más: alégrate, estéril, la que no diste a luz, prorrumpe en gritos de júbilo, la que no sentiste los dolores, porque serán más los hijos de la desolada que los de aquella que tiene marido. Y entonces aquella que se pensaba estéril y orbata, como se dice, es decir, privada de sus hijos, ahora estará llena de hijos, tanto que tendrá que ampliar el lugar de la tienda porque no entrarán, ¿no? Esa renovación de la alianza. Que en Ezequiel 11, por ejemplo, y en Ezequiel 36, 26, se habla de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿no? Yo derramaré agua pura y los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías, los voy a purificar. Yo les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y haré que guarden y cumplan mi alianza, ¿no? Entonces, este oráculo, en cambio, de 31 al 34, tiene también una interesante historia en el Nuevo Testamento. Está citado íntegramente en el capítulo 8 de la Carta a los Hebreos, parcialmente también en el capítulo 10. La fórmula de esa nueva alianza se emplea también en los relatos de la Última Cena, sobre todo en la tradición lucana y paulina. Probablemente está también en el origen de nuestra expresión Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Berit Hadashah, ¿no es cierto? Cuando uno compra un Nuevo Testamento en hebreo, ¿cierto?, en Israel, dice Berit Hadashah. Sí, Berit, el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Eso es, ¿no? Eso Kainé y Afeke. También los comentaristas cristianos la han considerado como el ápice de la profecía de Jeremías y uno de los pasajes clave de toda la Biblia. Estos dos oráculos que hemos leído, ¿no?, 31, 34, y después también 31, 15 al 22, que hemos visto también la vez pasada, constituyen allí como los corazones de este librito de la consolación. La autenticidad jeremiana es ampliamente reconocida, pero algunos lo ponen al comienzo de su ministerio, otros al final, ¿no es cierto? Este oráculo tiene entonces una historia, una herencia bien importante, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, Cassell, encuentra allí una interesante beta para entender la renovación de la relación de Dios con su pueblo, ¿no? Muchos otros comentaristas la atribuyen a los deuteronomistas que redactan el libro, ¿no? Coppens, este exégeta belga, piensa que algún discípulo de Jeremías, que antes de las afirmaciones de Isaías 54, habría abierto el camino para eso que podríamos llamar una democratización del carisma profético o una promoción de todo el pueblo de Dios a la gracia del profetismo, ¿no? Todos me conocerán, del más pequeño al más grande, así como en Isaías 61, 6, ¿no? Los textos de Qumran, interesante porque ellos también anuncian la promoción de todo el pueblo de Dios con cierta dignidad y función sacerdotal, ¿no? El tema de Qumran se denomina, la comunidad de Qumran se denomina la comunidad de la Nueva Alianza. Si no es la comunidad cristiana, no es el único grupo judío que se remite a este texto para nombrar su propia identidad, ¿no? También esto, ¿no?
Algunos años más tarde, el mismo intérprete, Coppens, dice que se pregunta por el cumplimiento de este oráculo. ¿No parece que la esperanza de una revolución moral y religiosa tan radical, que hacía superflua la presencia de una ley exterior al hombre y la de un ministerio profético que la inculque y la explique, haya pasado a ser común y familiar en la tradición religiosa de Israel? Si es cierto que el oráculo se va a encontrar con otros programas de reforma generados por otras corrientes proféticas con las que va a tener que ver. Pero curioso como en el Nuevo Testamento aparece como en el corazón de la celebración, incluso en la herencia o el testamento espiritual de Jesús, en su última cena, aparece este texto como texto clave para la interpretación de su gesto. Esto que presagiaba y esperaba y nutría como esperanza en el corazón de la gente de Jeremías, por fin obtiene su cumplimiento, su realización en la Pascua de Jesús, ¿no? Es el comienzo de esta nueva alianza. Bueno, creo que podríamos terminar aquí y generar un mínimo diálogo, por lo menos, ¿no? Es decir, si aquí hay preguntas o si no hago yo las preguntas, ¿no? Padre, Sí. yo he notado ahora que estamos hablando de este último capítulo que Jeremías usa la palabra yo los traeré de todos los pueblos y agrega algo más. Por ejemplo, los traeré de todos los pueblos, yo seré su pastor. Los traeré de todos los pueblos y ustedes serán mi pueblo. Los traeré de todos los pueblos y haré una nueva alianza. Los traeré y lo usa como una técnica catequética como para después profundizar. Claro, son como pasos necesarios para eso, es decir, esa reunificación y ese retorno aparecen como previos a la instalación del pueblo de nuevo en su tierra, pero eso no es suficiente, hace falta además renovarlos interiormente, porque si no van a terminar igual que empezaron, ¿no es cierto? Van a volver de nuevo al exilio. Entonces, sí es como un elemento, sobre todo en esos capítulos 31 al 33, o 30 al 33, en donde se repite esta fórmula, ¿sí? Pero aparece así como una acción porque es lo primero que ellos esperarían, poder volver a su tierra, poder reunirse de nuevo en su tierra. Y está bien, eso dice el Señor, eso voy a hacer, pero además, para que sea posible esta vida nueva, hace falta una renovación interior que también hay que provocar, ¿no? Sí. Viendo el contexto de Jeremías, todo lo que le tocó vivir a él, sufrir, inclusive sufrir por sus mismos compatriotas, paisanos. Y mirando el contexto que vivimos hoy, en nuestra sociedad, en Argentina, en la iglesia, los grupos, las comunidades, uno puede decir que Jeremías es un instrumento pero maravilloso para mirar, para decir lo que nos está pasando. Ajá. Incluso también para descubrir el remedio, digamos, el principio de unificación que es este capítulo de la nueva alianza, ¿no es cierto? Entonces me parece como desafiante. Claro, queda ahora, ¿no es cierto?, esa tarea de actualización del mensaje, ¿no es cierto?, que deberíamos ser capaces de hacer, o de apropiación de ese mensaje para el hoy, para nuestro contexto y cada uno en su propio contexto incluso, ¿no? ¿Sí? Por eso en estos días uno va dando como estos elementos que serían como más de lo que dice el texto, para después preguntarnos efectivamente qué nos dice a nosotros hoy y aquí, de qué manera nosotros podemos entrar en el dinamismo de interpretación creyente de la historia en el que vivía el profeta. ¿Sí? Inclusive en el contexto que propone el Papa Francisco de el sínodo, ¿no es cierto? Claro. Este sínodo plantea una
dejamos de creerlo, dejamos Claro. de hacer, ¿cierto? Entonces, me parece que Jeremías puede ayudar mucho en este contexto del Ajá. sínodo. Sí, 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 sí. Sí. Hay una pregunta. Sí. Meditando sobre las características de la nueva alianza, parece por momentos que estamos más cerca de la situación de desconocimiento de Dios de la antigua alianza que de la nueva alianza, aún dentro de los bautizados. ¿Cómo entendemos esto? Por él ya, pero todavía no en plenitud. Y sí, claro, pero a ver, lo que, digamos, ahora como que tenemos a la mano el recurso, es decir, están dadas todas las condiciones de posibilidades. El quiero lo tenemos nosotros, digamos, hablando en términos de truco, ¿no? Nosotros tenemos el quiero, y la oferta de gracia está hecha, ¿verdad? Entonces uno dice, este esfuerzo que hacemos nosotros por ahí no es una especie de búsqueda de autosalvación para comprarle a Dios la salvación. No, si ya está ofrecida gratuitamente. Lo que estamos haciendo es simplemente estirar la mano. Pero es verdad, es decir, dice ahí todos me conocerán, de más pequeños, más grandes. ¿Y qué pasa entonces que no se manifiesta en nosotros ese conocimiento de Dios? ¿Será que no estamos aprovechando, ¿no es cierto? Nos morimos de sed teniendo ahí un pozo surgente al lado, ¿no es cierto? Pero no nos podemos morir de sed, porque uno puede decir, no se me da la gana de beber y ya está, ¿no es cierto? Aun cuando tenga un pozo de agua fresca, me puedo morir de sed, ¿no? Como dice el poema aquel. Bueno, hay un poema que tiene esa imagen. Al Padre de la mujer. Muy bien. Padre, una pregunta. Sí, señor. En el libro de Ezequiel, la alianza va pactada a Israel y a Judá. ¿Ezequiel o Jeremías? De Jeremías. Sí. ¿Tenemos alguna justificación que nos lleve a la alianza universal o tenemos que esperar que llegue Cristo y diga esto, como ustedes no lo quieren, vengan los otros? Bueno, ahí está, es un tema interesante, una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué se amplía el horizonte de esa oferta de alianza, ¿no? Aquí hay toda una interesante beta teológica, por ejemplo, en la que entra Pablo en los capítulos 9 al 11 de la carta a los romanos, por ejemplo, ¿no? Y se trata de por eso yo aludí a esta cuestión de no es otra alianza, sino una alianza nueva, es decir, es una alianza nunca derogada, ¿no? Es la frase que usa Juan Pablo II cuando visitando allá en Alemania habla de eso en Fulda, creo que fue. Sobre eso tiene un libro interesante, Norbert Löfing, ¿no? De la alianza nunca derogada, ¿no? Y ahí ha habido también como algunos diálogos polémicos entre esta posición de Löfing, por ejemplo, y la de Vanois, ¿no? Se trata entonces del juego entre la particularidad y la universalidad, ¿no es cierto? La universalidad de la oferta salvífica no anula la particularidad de los caminos elegidos por Dios como mediación, ¿no? Pero hay como una dinámica permanente en la historia de la salvación bíblica, que es cuando Dios siempre elige a uno o a unos en función de todos, ¿no? Y siempre que hay alguna diferencia, lo que Dios da a alguno diferente de lo que les da a los otros, se lo da en función de los otros, y nunca exclusivamente para su bien propio, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios, de la nueva alianza, se entiende a sí mismo en continuidad, la continuidad tensa, digamos, con el pueblo de Dios de la antigua alianza. Hay un documento bien interesante de la Comisión Bíblica de hace unos años que se habla de la Biblia judía y la Biblia cristiana, es decir, el Antiguo Testamento, cómo se incorpora en la dinámica de la Biblia cristiana, ¿no? Y tiene este juego también. Creo que, si no me equivoco, menos mal que lo he abierto, quería darles también la bibliografía. Cuando habla de la nueva alianza,
comentar el tema de la Nueva Alianza, aquí Carlos Junco cita en uno de los recuadritos que pone el documento de al que vamos a ver. Exactamente, aquí está. El documento se llama Las Escrituras Sagradas, dice el pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana, en el año 2002. La expresión Nueva Alianza no se encuentra en otros lugares del Antiguo Testamento, pero un oráculo del libro de Ezequiel 36-26 prolonga visiblemente el de Jeremías 31, anunciando a la casa de Israel el don de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, que será el Espíritu de Dios y asegurará la docilidad a las leyes de Dios. En el judaísmo del Segundo Templo, ciertos israelitas veían la Nueva Alianza realizada en su propia comunidad, gracias a una más exacta observancia de la ley de Moisés, según las instrucciones del maestro de justicia. Ahí está lo de Qumran, ¿no? Esto demuestra que el oráculo del libro de Jeremías será recordado en tiempos de Jesús y Pablo. Nadie se extrañará entonces de ver la expresión Nueva Alianza reaparecer varias veces en el Nuevo Testamento. El documento recuerda y explica, entre otros, los textos de Lucas 22, 1 Corintios 11, 2 Corintios 3. La carta a los Hebreos cita in extenso el oráculo de la Nueva Alianza y proclama su realización en Cristo, mediador de la Nueva Alianza. La carta demuestra la insuficiencia de las instituciones cultuales de la primera alianza. Sacerdocio y sacrificios eran incapaces de apartar el obstáculo del pecado y establecer una auténtica relación entre el pueblo y Dios. Aquellas instituciones han sido, pues, abrogadas para dar el paso al sacrificio y sacerdocio de Cristo. Puesto que Cristo, con su obediencia redentora, ha remontado todos los obstáculos y ha abierto a todos los creyentes el acceso a Dios. Así se ha cumplido el proyecto de alianza anunciado y prefigurado por Dios en el Antiguo Testamento. No se trata de una simple renovación de la alianza del Sinaí, sino del establecimiento de una alianza verdaderamente nueva, fundada sobre una base nueva, la ofrenda personal de Cristo. La conclusión que se deduce de todos estos textos es que los primeros cristianos tenían conciencia de encontrarse en profunda continuidad con el designio de alianza manifestado y realizado por el Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Es decir, estos textos sobre la Nueva Alianza los encontramos en un libro del Antiguo Testamento. Es decir, Antigua Alianza no hay que identificar con Antiguo Testamento, con corpus literario del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Porque estamos viendo que el tema teológico grueso de la Nueva Alianza está en el Antiguo Testamento como cuerpo literario, ¿verdad? Dice, el documento termina, pero los primeros cristianos se ven en continuidad, pero también tenían conciencia de vivir una etapa nueva de aquel designio, etapa que había sido anunciada por los profetas, deseada incluso, pedida, y que acaba de ser inaugurada por la sangre de Jesús, sangre de la alianza, nueva y eterna, en cuanto que derramada por amor. Bueno, yo ahora unas preguntas, digamos, últimas en estos 5 minutitos que quedan, digamos, una pregunta mía, ¿no? Una pregunta, ¿qué se puede decir de las lamentaciones en relación con el profeta Jeremías? La atribución del libro de las Lamentaciones a Jeremías es artificial, digamos, se debe a la asociación que hace el libro de las Crónicas, que dicen la muerte, cuando se murió Josías, todo el mundo ya lloró y se lamentó, y el profeta Jeremías compuso las lamentaciones que dicen, por eso, pero eso es la interpretación de Crónicas, ¿no es cierto? Pero como autoría no tiene nada que ver, ¿no? Eso, en el librito este de Carlos Junco aparece también una interesante bibliografía al final de su comentario. Es casi un comentario el de Carlos, no es una introducción, ¿no? Fíjense, esta parte es Jeremías y esta partecita Ezequiel del otro, ¿no es cierto? Y además va comentando perícopa por perícopa, poniendo notas a decir que es realmente un comentario el que ha hecho. Le falta el texto, digamos, estaría el texto y poner el comentario y muy bien. Aquí da en el libro, en la página 299, que tienen, si ustedes ya lo tienen al libro, tienen ahí una bibliografía interesante. Hay cosas que son más accesibles, que son estos comentarios incluidos en grandes comentarios. Por ejemplo, en el comentario de San Jerónimo, en el Nuevo, en el comentario bíblico latinoamericano, en el comentario bíblico internacional,
en el comentario de la Casa de la Biblia, que son comentarios en 1, 2 o 3 volúmenes nada más de toda la Biblia, pero hay cosas bien interesantes, porque, por ejemplo, en la misma Biblia del Peregrino, editada por Alonso, el comentario es de Juan Mateos, y son más de 100 páginas de la Biblia, el comentario a Jeremías solo, ¿no? El comentario, por ejemplo, en el comentario bíblico latinoamericano, a Jeremías lo comenta Mercedes García Bachmann, una exégeta luterana de Buenos Aires, que hace su comentario, tiene como 50 páginas de comentario, ¿no? Allí entonces encuentran bibliografía. Les he compartido también ¿cómo se llama? La traducción, la introducción y las notas en un cuadernillo de esta Biblia, ¿no? El que me tocaba a mí, el de Jeremías. Así que digo, por si les interesa la traducción que hemos ido siguiendo y un poco el enfoque general de este cursito, ¿no? Bueno, yo espero que haya servido y que nos deje algo. Yo suelo preguntar al final qué se ha movido dentro de nosotros en estos días y qué hemos, digamos, redescubierto, descubierto o aprendido, pero bueno, eso quedará para que ustedes lo comenten después de ustedes, quizás. No sé. Espero que... Nosotros agradecerte, Padre Jorge, por las clases, agradecerle a Raúl Volatti, que no es Padre Raúl, como pone acá en el comentario, Padre de familia, que ha estado encargado de la parte técnica, y decirles que esta tarde el Padre Jorge, en una charla, estuvo pensando que podemos tener un curso sobre el profeta Ezequiel el año próximo, una fecha definida también, esperando poder hacerlo presencial para la comunidad de la congregación y virtual para los que no puedan asistir. Está el proyecto con el Padre Jorge, un curso sobre el profeta Ezequiel. Y agradecerle sobre todo a las comunidades de Chile, de Rengo, de Quillota y de San Fernando de Ñuñoa, la participación y las intervenciones. Estamos saludando a las madres que están ahí asistiendo. Y muy bien a los laicos que fueron los que más preguntaron en este curso. Muy bien, muchas gracias a todos. Me encomiendo a la oración de ustedes también. Muy bien. Gracias.